Recientemente, Feng Xiaofen fue visto llevando a su hijo al hospital. Después de recibir el alta médica, Chao Lin se encargó de recoger al niño. Aunque llevan un tiempo de divorciados, ambos han mantenido una relación armoniosa, centrada en el bienestar de su hijo. Hoy en día, más que una reconciliación romántica, lo que importa es que él ejerza como padre y ella como madre, sin necesidad de volver a ser marido y mujer. En una industria donde las rupturas suelen estar marcadas por el escándalo, Chao Lin y Feng Xiaofen se han convertido en un ejemplo de convivencia madura tras el divorcio. Para muchos, la separación fue motivo de alegría, pues consideraban que Feng Xiaofen no estaba a la altura de Chao Lin. Otros, sin embargo, aún albergan esperanzas de una reconciliación. Pero, ¿por qué terminaron? Aparte de las múltiples relaciones anteriores de Feng Xiaofeng, que muchos vieron como señales de inestabilidad emocional, hay más factores a considerar. Feng nació en una familia adinerada, cultivó diversos talentos desde joven y tras graduarse con excelentes notas en la Academia de Teatro de Shanghai, tuvo la oportunidad de quedarse como docente. Sin embargo, eligió dedicarse a la actuación. Durante mucho tiempo interpretó papeles similares, hasta que una serie de viajes en el tiempo llamada Con lo catapultó a la fama. En el plano sentimental, Fon solo reconoció públicamente una relación antes de Chao Lin, y esta fue con la actriz Nini. Aunque tuvieron una intensa historia de amor, terminaron cuando la madre de Fon insistió en que Nini abandonara su carrera para dedicarse al hogar. Nini, con sus propios sueños, no aceptó esta exigencia. Posteriormente, Fon fue visto con otras actrices, pero la relación más importante fue con Chao Lin, a quien conoció en los rodajes cuando ella era solo una actriz secundaria. Años después volvieron a coincidir, ya como figuras destacadas. Sin confirmar su noviazgo, anunciaron directamente su matrimonio, lo cual sorprendió al público. Muchos opinaban que Fon no estaba a la altura de Chao y él mismo parecía compartir esta inseguridad. Fong confesó en un programa que dudaba de si Chao realmente lo amaba o simplemente se había casado porque era el momento. Con el tiempo se volvió emocionalmente dependiente de ella. Admiraba su fortaleza, su claridad mental y su capacidad para resolver problemas, mientras él era más emocional. Las diferencias de origen también jugaron un papel importante. Fong creció en la comodidad y Chao proviene de una familia humilde y luchó años como actriz secundaria antes de triunfar. Entonces, ambos tenían diferentes visiones de la vida. Todo lo que Chao logró fue a base de esfuerzo y resiliencia, mientras que Fen era más dependiente emocionalmente, incluso queriendo que Chao lo acompañara mientras cocinaba. Además, él se encontraba atrapado entre su madre y su esposa. Por un lado, su madre deseaba que Chao dejara su carrera para tener otro hijo, y Chao no estaba dispuesta a renunciar a lo que había construido con tanto sacrificio. Chao Lin no podía dejar de lado su carrera por una simple exigencia ajena. Detrás de su éxito hubo lágrimas, rechazo y la soledad de quien lucha contra todo. En los momentos más difíciles, cuando nadie la consolaba, ella siguió adelante. Entonces, no quería renunciar a sus sueños. Su carrera es su sueño y los sueños no se abandonan. Ninguno de los dos quiso ceder y así llegaron al final. Chao Lin, con su decisión, dejó claro que el amor propio y la independencia son la base de cualquier relación sana, incluso después del amor. La ruptura no fue repentina. Fon llegó a admitir en entrevistas que no sabía si Chao realmente lo amaba o si simplemente quería formar una familia. Ella, por su parte, siempre dejó claro que anhelaba ternura, pero jamás a costa de perderse a sí misma. El detonante de la ruptura fue tan simple como demoledor. ¿Y tú puedes ser más famosa que con Lee? Esa pregunta, lanzada sin piedad por la madre de Fon, fue el golpe final. Chao no respondió con gritos ni reproches, solo sonrió con tristeza, tomó su valija y se fue. En ese momento no era una estrella, era una mujer cansada de sostener una ilusión. La pregunta de la madre de Feng Xiaofen a Chao Lin es una referencia directa a la figura de Gong Li, una de las actrices más prestigiosas y aclamadas de China,
considerada un ícono de cine mundial. Con Lee ha tenido una carrera destacada con películas aclamadas a nivel internacional, especialmente en el cine dirigido por Zhang Yimou. Es conocida no solo por su belleza y talento, sino también por su influencia en la industria cinematográfica, tanto en China como fuera de ella. La pregunta refleja una comparación implícita entre el estatus de Chao Liyin y la enorme fama de Gong Li. La madre de Feng Xiaofeng parece insinuar que aunque Chao Liyin es una actriz exitosa, no podría alcanzar nunca el nivel de celebridad, influencia y respeto que tiene Gong Li, dado que la referencia de esta en la cultura popular es mucho más elevada y está profundamente arraigada. La pregunta no solo cuestiona la capacidad de Chao Liyin para superar ese umbral de fama, sino que también pone en duda la validez de su carrera y logros dentro de un contexto donde se valora mucho la posición social y la fama establecida. Chao Liyin nos dejó una lección dura pero necesaria. Nunca tenemos que perder nuestra esencia. Tal vez ellos no amaron a las personas reales, sino a los personajes que interpretaron. Fon admiraba la fortaleza de Min Lan y Chao soñaba con el compromiso de Gu Tingye. Pero, ¿qué pasa cuando se apaga la cámara y no queda más que el ser humano detrás del personaje? La separación de Chao Li nos obliga a cuestionarnos. ¿Basta con el amor para sostener un matrimonio? Tal vez no, porque el amor sin respeto se desgasta y la admiración sin apoyo mutuo se convierte en distancia. Ella eligió no insistir, no rogar, no sacrificarse más. A veces, amar de verdad también significa saber soltar. Por otra parte, Chao Lin recientemente ha estrenado su película Girasoles, conocida como We Girls, en la cual interpreta a Gao Weixian, una ex convicta que lo arriesga todo por su hija con discapacidad auditiva. Este papel ha sido calificado como una interpretación autodestructiva, no solo como una apuesta actoral, sino como el reflejo de su propia trayectoria, desde los campos de trigo de Hebei hasta las alfombras rojas de los festivales internacionales. Chao ha abierto su propio camino en una industria que parecía cerrarle todas las puertas desde el principio. No es la elegida, sino la que luchó por existir fuera de cualquier molde. Chao Lin no nació en la élite ni tuvo acceso a una educación actoral privilegiada. Su familia estuvo marcada por el trabajo en el campo y la lucha silenciosa de una familia humilde. A los 10 años ya sabía lo que era sangrar mientras ataba gravillas de trigo bajo el sol. A los 16 años aceptaba con lágrimas una beca para estudiar aviación comercial, sabiendo que su familia no podía costearlo. A los 19 renunció a todo y se fue a Pekín, con pocos billetes y el sueño de ser actriz. Durante años fue invisible. Su rostro, considerado no adecuado para protagonistas, solo le conseguía papeles de sirvienta, pero ella observaba, estudiaba, imitaba en silencio a los veteranos. Cada escena, por mínima que fuera, era una oportunidad para aprender. Su consagración llegó con la leyenda de Lu Chen, después de 7 años de rechazos y dudas. Chao Lin decidió destruir el personaje de niña buena, la flor dulce que la industria le había asignado. En la leyenda de Min Lan encarnó a Yen Min Lan, una mujer calculadora y contenida. Estudió historia, reescribió escenas y rechazó los clichés de vender ternura. A lo largo de su carrera eligió papeles de mujeres de carne y hueso, campesinas, empresarias, madres sordomudas, mujeres golpeadas por la vida, pero firmes en su dignidad. Chao no quiere ser florero, quiere ser recordada por los nombres que ha encarnado. Como dijo en una entrevista, si un día mi rostro ya no sirve para actuar, pero el público recuerda a Su Banxia o a Hao Xiaoping, entonces habré ganado. Su evolución no es reinvención, sino transformación. En resumen, su determinación y resiliencia continúan, siendo sus características definitorias, como lo comentó su compañero actor Chen Xiao. Es como una banda elástica, puedes doblarla, pero nunca la romperás.